Hola, mi nombre es Jorge Bertín, fundador de Aztecorum. El día de hoy vamos a mostrarles uno de nuestros trabajos más recientes. Este es un macuahuitl o mal llamada espada mexica. Como pueden ver, es una pieza de madera tallada que lleva pues como filo una serie de navajas de obsidiana. En este caso hemos decorado la pieza con una serie de bellos motivos iconográficos que han sido encargo de nuestro amigo Eduardo Cruz, a quien le mando un saludo. Muy bien, vamos a hablar un poquito del significado de todo este programa iconográfico. Esta pieza está basada en el Teocalli de la Guerra Sagrada, que es una pieza escultórica que se encuentra en la Sala Mexica del Museo de Antropología. Esta pieza lleva dos personajes diferentes. Uno que es un tecpatl o cuchillo de obsidiana y por el otro lado una calavera o miquistle. Ambos personajes están asociados al dios Tezcatlipoca, pues ambos llevan el tocado de espejo humeante en sus sienes. Asimismo, cada uno de estos personajes está invocando al Atl Tlachinoli, o conocido como grito de guerra náhuatl. El Atl Tlachinoli es un glifo que representa a una brasa de fuego chocando con un chorro de agua. Para los mexicas la guerra era el choque estridente de dos fuerzas opuestas, como lo pueden ser el fuego y el agua. Al final, la pieza lleva el glifo de Olin, o movimiento. Todo el programa iconográfico representa una idea. La guerra sagrada, el Atl Tlachinoli, es precisamente lo que permite el Olin o el movimiento del universo. Para el hombre náhuatl, la guerra era un ejercicio necesario que los hombres debían realizar para que hubiera procesos de cambio en el universo. El paso del día a la noche, el paso de la estación húmeda a la estación seca y viceversa. Asimismo, también los procesos de vida y muerte. Tenía que haber muerte para poder generar vida. En general, para el hombre náhuatl, la guerra era el ejercicio sagrado que permitía que el sol estuviera en movimiento y gracias a ello pudiera conducirse la vida alrededor de todo. Y bueno, esto es un poco del trabajo que hacemos nosotros en cuanto a la recreación de armas mesoamericanas y el estilo del arte prehispánico. Si quieren conocer más acerca de nuestro trabajo, pueden visitar nuestras redes sociales.